La otra característica, el Apocalipsis 3. Vamos viendo dos y después vamos a desenseñar. Capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por un lado, el Espíritu lo muestra con una espada. Es la identificación. Qué bueno cuando a uno le dicen: aquí estoy en la salida, tengo una camisa roja, un pantalón negro y un sombrero blanco. Y usted luego dice, cuando lo ve, él es, dice usted, ya sé que él es, por lo que me ha dicho antes. El Espíritu Santo lo identifica, lo hace identificar con una espada aguda de dos filos. El Espíritu Santo, otra identificación del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo sobre él ha reposado ahí muy bien. Y la otra es el que tiene la llave de David. Esta tarde el Señor nos ayuda, hermanos. Usted conoce y tiene conocimiento. Aquí hay mecánicos, conocen bien las llaves que les sirven, su herramienta. Hay carpinteros, ebanistas que conocen las llaves para abrir y cerrar los muebles. Pero esta vez hay pilotos, hay mujeres que también conocen las llaves de los automóviles. Dice usted, esta llave del Isuzu, esta del Toyota, esta del Mercedes. Pero esta tarde vamos a ver la llave de David, es una tercera identificación de Cristo. Primero lo identifica la espada aguda, después lo muestra, lo identifica el Espíritu Santo, y ahora otra identificación, quien tiene la llave de David. Tres características, tres identificaciones personales de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Cada persona, vamos a ocupar un momentito por acá para abrir los espacios. Cada persona tiene ciertas características que lo identifican y no lo hacen cambiar. El Señor Jesucristo, lo vamos a ver en este sentido. El texto dice: quien tiene la espada. La espada, oigamos la carta, la epístola a los hebreos. Los hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, ahora lo que estamos viendo aquí, que lo que Cristo tiene, la espada, la palabra que salió de la boca de Dios y se colocó en el corazón de Cristo, y salió un día de la boca de Cristo y se coloca en el corazón de los creyentes. Y como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene una identificación. Usted se identifica por lo que dice también, ¿sí? Qué bueno. Dice el texto que estamos viendo:
Hebreos 4:12. La espada. Efesios capítulo 6. Efesios en el capítulo 6. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Algo más. Y después volvemos al pensamiento. 6:17 de la carta a los Efesios. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, Cristo se identifica esta tarde por la espada, el Espíritu mismo, y por tener la llave de David. Tres cosas que el Señor nos ayude. Y estamos viendo la primera. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu trabaja. El Espíritu convence, redarguye con la palabra. Hay hermanos que se confunden todavía. Y un hermano por allá dijo, alcánceme mi espada, por favor. Si usted dijo, no tenemos espada. El que tiene espada es el Espíritu. El que tiene la espada es el Espíritu, es la palabra de Dios. Cristo, bendito, tiene la espada aguda. ¿Me acuerdo tan aguda? Por más duro que sea, por más viejo que esté la vaca, un puñal agudo penetra, entra. ¿Sí? Una vez el Señor Jesucristo estaba viendo en los apóstoles ciertas condiciones y les dijo esto. Vamos a leer Evangelio según Lucas capítulo 9. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ahora sí. El que tiene la espada aguda dijo esto. Capítulo 9, versículo 43. Dice, en adelante, 44 también. Todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 45. Mas ellos no entendían estas palabras. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre de quién de ellos sería el mayor. Una vez Jesús les dijo a los apóstoles, haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Lo que estaba viendo aquí era que los apóstoles habían entrado en una etapa de torpeza. Ya no les entraba, ya no entendían. Y Jesús los sorprendió hablando y discutiendo quién sería el mayor. Dice usted, qué discusión que tenían. ¿Y quién va a ser el más grande? Aquí yo soy el primer anciano. ¿Qué discusión? Eso estarían diciendo. Es que aquí yo mando. Es que aquí yo soy el más viejo y a mí ninguno me va a mandar. A saber qué discusión. Cuando Jesús llegó y los escuchó, y dice el versículo 44, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, la espada aguda. Cuando el creyente, cuando el cristiano se deja llevar, se deja guiar por el Espíritu, quien tiene la espada aguda que Cristo posee, hace penetrar. Muchos lloran, me he quedado mirando. Algunos lloran al oír el mensaje. Penetró, que bueno,
pero cuando está pensando otra cosa. ¿De qué manera va a penetrar la palabra si usted descuida el momento que estamos en la presencia de Dios y se duerme y platica y se sale y no atiende y se enoja? Así no penetra. Algo que dijo el Señor Jesús: haced que os penetren bien. Pues esta tarde, hermanos amados, vamos nosotros a hacer que os penetren las palabras de Cristo, la espada aguda. Al repetirse el artículo 3 veces, no es mentira, es verdadera palabra. La espada, la aguda, la de dos filos. ¿Sí, sí? ¿Qué bien? Usted le dice al hermano: alcánceme ahí, qué sé yo, una herramienta, un machete, pero hablemos así. ¿Pero cuál de todos? El que tiene dos filos, hombre. Ah, bueno, ese ya cambia la cosa. Pero hay otro que tiene dos filos, pero la que tiene una punta, ya es una identificación. No hay algo parecido. Venimos oyendo en estas conferencias, no hay algo que haga cambiar, que haga, podemos decirle así, igualar a la sana doctrina, a la sana enseñanza de Cristo. Una cosa sana, como oíamos, sin adulteración. Dice allá en Deuteronomio 4, no añadirás ni disminuirás de ella. Un mandamiento guardado. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros aprendimos del Señor. Él mismo lo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Le aprendimos? ¿O todavía mal encarados, nerviosos, iracundos, rabiosos, pleitistas? El Señor dice: aprended de mí, que soy manso. Qué bueno es cuando se trata con una cosa o con un ser manso. No se puede, no da pena. Ya vienen los ancianos, que bueno, no hay que alinear a los hermanos, y si no, córranse que alguien no sea. Es muy enojado, no va a pegar. Hermana amada, aprended de mí. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios 11, versículo 1: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga lo que dijo el apóstol: había aprendido de Cristo. Razón tenía él de decir: sed imitadores, aprender a hacer lo que yo hago, porque yo aprendí de Cristo y vale la pena aprender de Él. Por eso leíamos el texto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Qué bueno. Gracias a Dios, hermanos amados. Vamos a leer ahora el texto que citaba. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo, con la ayuda del Señor, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. Quiero que tomen en cuenta esta palabra: y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo se iba a aprender Juan? ¿Cómo iba a decir Juan saber quién será? Razón que aquella vez cuando él estaba bautizando en el Jordán y Jesús venía, ahí el Cordero de Dios, ¿no se equivocó? ¿Cómo se iba a equivocar? Si Dios le había dicho qué características tenía: la identificación, el Espíritu Santo, y que permanezca. ¿Qué es lo que hace identificar a los que practicamos la sana doctrina? ¿Que estemos diciendo y diciéndole a la gente eso? No. Que seamos un pueblo espiritual.
espiritual. Un hermano muy espiritual, una hermana muy espiritual, pero carnalmente rabiosa, chismosa, pleitista, pura chichipúa. No, así no, hermana. Lo que identifica, aunque usted no diga nada, aunque usted no hable, la gente va a decir, esos que van allá son sana doctrina. ¿Por qué dice usted? Solo con ver al hombre cómo va, solo con verlo al joven, pero miren, seguro iban atrás, y van a ver, es cierto, aquí entró el carrito. ¿Viste que te dije? No se equivoca la gente también, no se equivoca. El texto dice, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Hermanos amados, sigamos la lectura. Vamos a leer primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Versículo que vamos a leer, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, oigamos, y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Un caso igual. Dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tan verdad que a los creyentes los identifica la unción del Espíritu Santo. Si no es espiritual, aunque usted se ponga a decir toda la tarde, soy de la sana doctrina, yo practico la sana doctrina, y carnalmente, mal hablado, mal educado, se junta con los impíos a hablar malas palabras y ya está diciendo que es de la sana doctrina, es que no diga nada. ¿Para qué? ¿Verdad? El texto dice, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Un día el Espíritu de Dios permaneció sobre Cristo y lo conocieron general. Ahora el Espíritu Santo permanece sobre los cristianos y nos conocen quiénes somos. Y lo conocen a usted muy bien. Dice, y la unción misma os enseña. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Aquí se puede malentender un poquito y usted dice, bueno, a mí ninguno me va a enseñar. Y se dice, para alguna enseñar yo no le escucho porque la palabra no lo vayan a malentender. El Espíritu Santo está diciendo, no tenéis necesidad que nadie os enseñe fuera de la guianza del Espíritu. Ahí sí. ¿Por qué dice Romanos 8:14? Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Que el Espíritu guía a su pueblo. Y por eso los hermanos son buena gente, amables, amigables, ¿sí? Vale más. Por allá yo iba buscando a un señor y no hallaba la casa. Y le pregunté a un don, disculpe, ¿dónde queda la casa de don Olegario? Se llama el señor. Un señor mero contento, dijo. Y yo lo conocía, que toda la vida, con una sonrisa lo recibía uno. No sé qué cosas, no estaba peleando, no sé con quién, pero cierto es que él mostraba un carril. Un señor mero contento, él es allá, miren, por contento lo conocían, ¿ves? Así lo conocían acá. Por contento. ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo la conocen, hermana? Por una hermana contenta. Qué bueno. Cuando habla, en una oportunidad a mí me mandaron a dejar una carta, a invitar a una asamblea, a una reunión. Y la esposa, el hermano, me recibió. Y cuando me saludó, le dije, me vine, pero bien admirado, la forma, el saludo, mi hermano, pase adelante, pero qué palabras. ¿Y quién no se va a convencer así? ¿Verdad? Enojado, ¿no? Enojada usted. Estamos viendo, y la unción misma os enseña. Qué bueno, gracias a Dios por las palabras que estamos viendo. ¿Qué pasa entonces cuando la unción permanece sobre usted y yo? Es el paso adelante. Cuando la unción viene y permanece, ¿qué sucede?
Veamos lo que dice. Con la ayuda del Señor, primera carta del apóstol Pedro. Veamos qué sucede. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 14. ¿Cuándo reposa la unción? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando es vituperado. Y eso es lo que no queremos hacer. Usted quisiera que toda la vida nos brinden con todo respeto, nos reciban con Pepsi y que vayan, así nos gusta a nosotros. Pero que le hagan un mal gesto, que llega a una reunión y comida le dan. Muy bien, digamos que sí, no estamos diciendo que no dan. Pero demos el caso de pasar así. Viene una persona y le insulta y le dice: ya vas a ir a sentarte ahí en la sala, y aquí, sos allá, y usted se resiente y usted llora, hermano. Y usted dice: ¿qué pasará? ¿Qué pasa en mi vida? No está Dios conmigo, porque diciendo yo cristiano, estando en comunión, y desde que empecé a ser anciano, me reconocieron como anciano, empezó la pobreza. Porque antes que no era yo nada, tenía mi dinero, ahora me estoy quedando sin nada. La esposa no considera y le dice: ya te vas a ir otra vez a la sala, no vayas hoy porque tienes que ir a traer leña y yo no te ayudo en nada, y si no, no voy para la casa otra vez. Y empieza a ser vituperado. Cuando sufra, hermano, cuando le toque la tarea y el turno de sufrir, entiéndalo, el Espíritu va a reposar sobre usted. Pero si no sufre, si todo es color de rosa, no se va a formar. No se va a formar. Tiene que sufrir. Y ya estamos convencidos. Es como que, miren, ni modo para estar diciendo: ¿por qué no dijeron? ¡Qué calor! Si no sabía usted que a Retauleo veníamos. Convencido. No se esté quejando. Retauleo es costa. Y usted está convencido que aquí vino a la costa. Tengo que asustarnos. Si está convencido, hermano, de que tiene que sufrir y quiere que el Espíritu repose sobre usted, súfrelo con paciencia y sigamos adelante. No se desespere. En ningún momento la cristiana se va a desesperar. ¿Sí? Oiga lo que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, eso sí, por el nombre de Cristo, va a sufrir por anunciar el Evangelio, va a sufrir por ser un predicador. Están metiéndose en otra cosa y ve cómo sale. Ahí no hay respaldo. Dice el texto: soy bienaventurado, soy dichosos, felices. Bueno, qué bueno, hermanos. Gracias a Dios por el texto que dice. Leamos ahora el Apocalipsis 3 que tenemos pendiente. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el santo. Fíjense que cuando alguno lo visita, si aquí a Retauleo viniera el presidente de la República, por decir algo, o simplemente diera un mensaje, y todos con la duda: ¿y qué dijo el presidente? Y todos preguntaban. Vino y habló, ¿y qué dijo? Los niños le dijeron a usted: fíjese, mamá, que vino papá. ¿Y qué dijo tu papá? Usted se alegró mucho. Usted quiere saber qué fue lo que dijo. El Espíritu Santo nos dice esta tarde: ¿qué dijo el santo? En la carta del apóstol Pedro leemos nosotros: él dijo: sed santo porque yo soy santo. Eso es lo que dijo. Cuando lee la primera carta a los Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay fornicación espiritual, hay adulterio espiritual. A ver, solo adulterio en matrimonio, eso es secundario. El adulterio espiritual viene a dañar, el adulterio material viene a dañar y a cometer un adulterio espiritual.
El adulterio del matrimonio es individual del matrimonio. El adulterio espiritual lo comete la iglesia, como iglesia desposada con Cristo. No nos conviene estar haciendo convenios con el enemigo en ninguna manera. Que disculpe. Y una señorita cuando la piden para esposa de alguien, más un hermano, no le va a estar haciendo caso a otro en ningún momento. Disculpe, joven, yo ya tengo compromiso y me voy a casar. Si gusta lo invito a mi matrimonio. Chat se queda aquel, ya no vuelve por otra. Pero si usted no le dice, si usted omite, como aquella samaritana que dijo a Jesús, yo no tengo marido. Cuando ella miró el joven rubio, qué hermoso muchachón, yo no tengo marido, le dijo, va así por ahí. Jesús le conoció. ¿Sí? La iglesia, cuando se enreda, dice que Pérgamo se había desertado, algunos hermanos en Pérgamo se habían desertado de las filas del Señor y se habían sometido al dominio de la autoridad terrenal. Eso había cometido Pérgamo. Se habían sometido al dominio y al control de la autoridad terrenal. Ya no confiaron en Dios. Como que si dijéramos aquí, los hermanos hubieran pedido en estas conferencias, necesitamos 20 patrullas de la policía y que traigan escopeta 12 y estuvieran formadas. Totalmente se ligaron a la autoridad terrenal. ¿Y qué pasa? Como dijo Pablo en la carta a los Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pérgamo había hecho un contrato. ¿Qué quiere decir la palabra Pérgamo? Pérgamo quiere decir matrimonio consumado. Se habían adherido a la autoridad terrenal y por eso le llegó el mensaje. Y ahí es más, le llegó un mensaje: arrepiéntate. Ese fue el mensaje que llegó a Pérgamo. Por tanto, arrepiéntate. El texto dice, la llave de David. Vamos a leer Isaías 22. Las llaves que usted conoce y yo comúnmente se cargan en el cinturón. Ahí lleva un manojo de llaves, no sé si del portero, de la casa, del portón, del carro, de la cadena, es un manojón que voy a hacer. ¿Dónde cargaba Cristo la llave de David? Si nos hicieran esa pregunta, y a usted le preguntara a alguien, ¿dónde porta Cristo la llave de David? ¿En la mano izquierda o en la derecha? Si usted ha leído, contesta. Isaías, capítulo 22. Veamos. Isaías, capítulo 22. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Mira dónde carga Cristo. Mire pues, la llave no en su bolsa como la que usted anda ahí. Sobre el hombro de Cristo, ahí puso Dios la llave de David. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿y qué tamaño será? Ahí va, no va a en el hombro. ¿Quién dice que será algo grande? Sigamos leyendo. Dice, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Oigan lo que dice. Esta llave de David, ahora, ¿en qué consiste? Vamos a ir acortando. ¿En qué consiste, hermano amado, la llave de David? Veamos en qué consiste. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, pues, si no era una llave para abrir ropero, ni carro, ni nada por el estilo, era el principado. Tú vas a ser príncipe de príncipe. Hay principado de los demonios también. Creo que habló Pablo a los Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Pero a Cristo Dios le dio la llave y la porta en el hombro. Cuando alguien se lleva una cosa, no estoy diciendo que los hermanos, cuando alguien se lleva una cosa y nada más se la llevó, aquí la méteme, busca la manera como lo esconde. No llevas algo, pues,
un lugar donde lo mete. Pero si lo pone encima, no, eso no nomás se lo llevó. Algo que usted compra, una sandía, la lleva usted en alto, que lo mire todo, exigiendo su sandillón ahí, su rol de tablero, para que lo miren. Comprado hizo. Cristo anda la llave de David y la lleva en el hombro. Y es un principado, y por eso dijo Cristo, la exhibe. Él es el llamado a exhibir la llave de David. Oigamos lo que dice, 2 citas nada más y terminamos. Segunda Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice, con la ayuda del Señor, versículo 8. 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Evangelio según Mateo 28, y ahí vamos a terminar. Evangelio según Mateo dice en el capítulo 28, versículo que vamos a leer el 18. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándoles, texto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Eso dijo el Señor Jesús: toda potestad me es dada. El principado sobre su hombro. Cristo, Dios le asignó a él ser el gobernador en su reino milenial. No habrá otro. Ahorita hay un tiempo. Habrá un rebaño y un pastor. 1000 años de paz. Cristo, todos sujetos a la ley de Cristo. Exhibirá entonces la llave de David. Es un principado, es un poder, es un gobierno. Mire aquí en el tablero. Ayer salimos en la noche de carro y yo le decía a mi hijo: ay, mi hijo, esto tiene conocimiento el gobernador. ¿Cómo no va a tener conocimiento el gobernador? Si ese es el que manda todo el retaduleo. Pues maneja un gobierno. La llave de David no consiste en otra cosa, en un poder, en la potestad que Cristo tiene, y solo Él lo puede portar y nadie más. Y hermanos amados, que el Señor nos ayude y que le añada bendición a su palabra. Amén.